Feliz sábado para todos. Nuevamente aquí reunido con ustedes con el deseo de que adoremos a Dios, que estemos en contacto con Dios en bueno, cada día, cada momento tenemos que estar en contacto con Dios, pero hoy especialmente el día sábado que Dios lo ha dejado para ello, es momento en el cual ya no podemos decir que vamos a reposar o vamos a descansar, sino que es el momento en que podemos decir claramente que es hoy cuando debemos adorar a Dios. Ya había hecho un anuncio en el cual habíamos dicho de los temas para este sábado, pero hoy vamos a comenzar con nuestro primer segmento, que es la escuela sabática. Y para ello voy a hacer preguntas como lo he hecho los sábados anteriores, pero no solo voy a hacer preguntas, sino que además quiero que compartan conmigo en este primer segmento, compartan conmigo lo que ustedes han estudiado acerca de la Biblia. He estado invitando para que leamos los salmos. Hoy tendríamos que ir en el Salmo 18, del 1 al 18 desde el primer día del mes. Hoy tendríamos que estar en el día 18, en el Salmo 18. Así que espero que hayan estado leyendo su Biblia. Y si no, lo que han leído de la Biblia, quisiera que lo compartieran conmigo en este momento. Estoy haciendo una transmisión diferente hoy. Voy a tratar de estar en contacto con ustedes y alcanzar a ver sus mensajes. Si no es así, ya se dieron cuenta que les estoy respondiendo y lo estoy haciendo a través de... Uh, lo estoy haciendo posteriormente a que ustedes se conecten a la transmisión. Cuando cerramos la transmisión, perdón. Estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, así que, perdón. Pero vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática nuevamente hoy. Y al hacerlo en este momento, vamos a, vamos a dar oportunidad para que puedan ustedes compartir lo que concierne los, a los versículos o textos que ustedes han leído. Pueden poner allí pueden poner solo el texto, Romanos 5:28, por decir algo, o pueden poner lo que a usted le dijo Dios al leer determinado texto. Dios me dijo, por ejemplo, el Salmo 18 hoy en la mañana, ¿verdad? Están con, lo tienen ahí con ustedes. El Salmo 18 hoy en la mañana nos decía algo muy, muy hermoso. Y yo espero de que ustedes le hayan puesto atención, porque dice el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Eso me gustó mucho a mí, me impactó. Te amo, oh Jehová. Es una declaración del amor que le tenemos a nuestro Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Sería la pregunta. Pero hoy en este espacio vamos a dedicar lo que Dios les ha hablado al leer ustedes la Biblia. Y posteriormente estudiamos la lección de escuela sabática. Vamos a orar en este momento. Oremos. Gracias, Señor, una vez más porque tú nos has traído hasta este sábado. Tú nos has cuidado y el hecho que estemos aquí, tú has guardado nuestra fe. Gracias por ello, que esta mañana tu Espíritu Santo puede estar con nosotros. Alabamos tu nombre porque eres bueno. Alabamos tu nombre porque no nos has dejado fallecer. Y a esta hora deseamos tener un momento de contacto más estrecho contigo. Así que tu Espíritu Santo nos ayude para escuchar tu palabra y entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, amigos, ahora ya puedo decir a nivel mundial, quiero agradecer a los que han estado compartiendo los videos porque hemos recibido muchos mensajes y mucho aliento, mucho consuelo de lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Y como dije, no solo al principio, esta página fue con el propósito de que pudiéramos nosotros
esparcir el Evangelio, o yo de mi parte, que muchos conozcan el amor de Dios, pero hoy ha servido para que podamos ser fortalecidos en la fe. Y como testimonio puedo decirles de que Dios ha estado fortaleciendo la fe de muchos. Hoy ha servido para que podamos ser fortalecidos en la fe. Y ahora yo puedo dar testimonio esta mañana. Estoy leyendo los comentarios. Gracias por los que se están conectando. Bendiciones a los que se están conectando. Feliz sábado, feliz sábado. Yo sé que hay problemas con el internet. Está muy saturado hoy, pero esperemos de que pueda mejorar. En esta mañana compartan con ustedes los textos, los que se están conectando, y aquí estoy viendo feliz sábado, que Dios me los bendiga a ustedes también. Y como les digo, compartan este video. Ha sido de gran bendición para muchos el que escuchen estas palabras. No son mis palabras. Sé que es palabra del Espíritu Santo, es palabra de Dios por los comentarios que he oído. Mis palabras no podrían hacer el impacto que puede hacer el Espíritu Santo. Y por eso alabo a Dios, porque sé que el Espíritu Santo es el que está hablando a nuestros corazones de diferentes maneras. Y como testimonio quiero hacer ver de que hemos tenido respuesta a las oraciones que hemos elevado a las 9 de la noche. Yo estaba invitando 9 de la noche oren, 9 de la noche oren. Aquí en California 9 de la noche, pero en el mundo a las 9 de la noche, en el mundo entero a las 9 de la noche, usted ore por los enfermos de este momento difícil, ore para que Dios pueda fortalecer la debilidad, la falta de fe, la debilidad de fuerzas en la enfermedad, que Dios pueda fortalecer y dar aliento a las familias. Oremos a las 9 de la noche. Hemos hecho oraciones puntuales aquí localmente en California, especialmente en la iglesia a la cual asisto. Hemos hecho oraciones puntuales, ustedes me han acompañado y hemos tenido respuesta. Y así que continuemos orando a las 9 de la noche por los enfermos. Dios está obrando, y quizás no como nosotros esperamos, con la sanidad, pero sí, hermanos y amigos, Dios está respondiendo y lo hace de una manera, de la mejor manera. Siempre lo he dicho y siempre lo he sostenido. Dios lo va a hacer siempre de la mejor manera. Buenos días, feliz sábado, bendiciones a todos los que se conectan ahorita, y ahorita apenas estamos pidiendo que ustedes puedan pensar y si quieren compartir lo que ustedes han estudiado en esta semana en la Biblia. Los invité a que leyéramos los salmos. Ya tendríamos que haber leído del Salmo 1 al Salmo 18, pero al no hacerlo, no hay problema por eso. Lo importante es de que estemos conectados orando a nuestro Dios. Me están informando de que hay interrupción en el internet. No sé si es la nueva transmisión que estoy haciendo, pero no se desconecte. Aquí estoy. Aquí seguimos. ¿Ok? Aquí seguimos. Y si sigue este problema, lo más probable, lo más seguro es de que voy a volver a la transmisión directa, y así vamos a evitar más interrupción. Si no, ustedes recuerden que yo los temas los estoy subiendo a YouTube, a mi página de YouTube, y allí los estoy transmitiendo ya grabados sin interrupción. Ustedes pueden escucharlos ahí también. Por hoy sigamos conectados acá, no se desconecten, no quiero desconectar la transmisión, sino que por el contrario quiero que continuemos. Si hay atraso, espéreme, aquí estoy, no se desconecte. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para estudiar la lección de escuela sabática. ¿Me pueden ayudar? Yo no puedo estar viendo del todo la transmisión. Si hay si hay mucha interrupción, me pueden avisar, por favor. Yo no alcanzo a ver toda la transmisión.
pero ustedes sí me pueden ayudar con eso. Así que otra cosa más que les voy a agradecer. Pero por hoy estudiemos la palabra de Dios. Oremos a esta hora y que Dios pueda darnos su bendición al estudiar la lección de escuela sabática en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos una vez más porque tú has dado la oportunidad de estudiar tu palabra esta semana. Ahora que vamos a hacer un repaso en cuanto a cómo debemos entender tu palabra, tu voz hablándonos a nosotros, tu Biblia, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude para que lo que podamos entender sea realmente tu mensaje a nuestra vida y sea lo suficiente para confiar y conocer tu amor y nosotros mostrar nuestro agradecimiento y amor hacia ti. Que esta mañana tú puedas ser con nosotros a través del estudio, pero no dejamos de pedir por los enfermos, no dejamos de suplicar por las necesidades, para que tú seas el proveedor. Y gracias por las bendiciones que hemos recibido. Acompáñanos esta mañana una vez más. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Trataré de estar en contacto con ustedes. Como les digo, quizás habrá problemas de transmisión. Ya me lo han dicho. No tengo el mejor internet, pero trato de que la transmisión sea lo mejor. Así que ahora estoy usando otro método de transmisión, pero si hay problema vamos a volver al método directo. Por hoy, en el nombre de Dios, sigamos hermanos, sigamos orando. Gracias mi hermana por la invitación, que nos mantengamos conectados, en comunicación unos con otros. Quizás esa sería otra pregunta, ¿verdad? Si hemos estado en comunicación unos con otros. Pero por hoy, mis hermanos, vayamos al repaso de la lección porque ha estado interesante. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes, algunos pensamientos que he encontrado en libros que han sido inspirados por Dios, en escritura que ha sido inspirada por Dios y que me alienta mucho. Lo he estado compartiendo en Facebook, ustedes creo que lo han visto, pero esta mañana quiero introducirme con este pasaje. Dice así: seamos cristianos que crecen, no debemos detenernos, debemos estar hoy más adelante de lo que estábamos ayer, aprendiendo todos los días a ser más confiados y descansar más plenamente en Jesús. Esto se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 219. Lo repito, seamos cristianos que crecen. No debemos detenernos, debemos estar hoy más adelante de lo que estábamos ayer, aprendiendo todos los días a ser más confiados, a descansar más plenamente en Jesús. La palabra de Dios dice que la palabra nos da, el oír la palabra nos da fe. Así que al estudiar nosotros la palabra, nosotros debemos de crecer espiritualmente y estar más confiados de las promesas de nuestro Dios porque nos damos cuenta que son verdad. Mis hermanos, pregunta, esta mañana hemos estudiado cómo, vuelvo a tapar mis notas, perdón, vuelven a salir. Este es el problema de las transmisiones en vivo. Pero estudiemos. Ok, ¿qué hemos estudiado? ¿Cómo considera la Biblia Jesús y los apóstoles? Eso es lo que hemos estudiado. ¿Cómo considera la Biblia Jesús y los apóstoles? Para eso, 3 puntos esta mañana. El primero es Jesús, no hay discusión alguna. El testimonio de Jesús.
Segundo, es el testimonio de Jesús hacia sus discípulos. Y tercero, los discípulos. ¿Qué de los discípulos? Pero vamos a las preguntas en esta mañana. Hoy vamos a estudiar cómo considera Jesús y los apóstoles la Biblia. Pero la pregunta principal esta mañana es, ¿cómo consideras tú la Biblia? Pregunto, ¿cómo consideras tú la Biblia? Espero respuestas. ¿Cómo consideras tú la Biblia? ¿Es para ti? ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Están conmigo? ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Cómo consideras tú la Biblia? Porque Jesús definitivamente tenía... aquí hay un punto. ¿Jesús le estaba dando autoridad a la Biblia o Jesús era la autoridad de la Biblia? ¿Me entiendes eso? Jesús no le estaba dando autoridad a la Biblia. Jesús estaba confirmando la autoridad que tiene la palabra porque era la palabra de Él la que ahora la estaban oyendo en vivo. Porque cuando lee Isaías, él lo había inspirado en el Antiguo Testamento, pero ahora no oían la inspiración del profeta, sino que ahora oían directamente la voz del que lo había dicho, Jesús mismo, el que había hablado. Y esta semana hemos estudiado cómo consideraba Jesús la Biblia. Y el texto que nos llevaron a meditar o a pensar en él, en el texto que nos llevaron a pensar en él en esta semana como texto central, era en Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero les vuelvo a preguntar a ustedes, para Jesús, la Biblia, la palabra de Él, según el texto, la palabra de Él era una palabra que daba vida. La Biblia era la palabra que daba vida, era un pan que cuando nosotros nos alimentamos de Él, entonces nosotros recibimos vida. Y hay veces nosotros siempre nos confundimos. Creemos que la vida, creemos que la vida depende de lo que comemos y de lo que nos alimentamos. Pero aquí Jesús aclara que la vida está en alimentarnos en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el texto, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es verdad. Ustedes, bueno, Jesús, ese es otro detalle que me gustó mucho que dio la lección. Pero algunos, bueno, están conectados ya. Gracias, bienvenidos. Que Dios me los bendiga. Y ahora solo me queda decirles de que puedan ustedes compartir con nosotros. ¿Cómo consideran ustedes la Biblia? ¿Qué es para ustedes la Biblia? ¿Tiene importancia la Biblia para ustedes? Esto es de relevancia, porque si es importante para nosotros, le vamos a dedicar tiempo. Para Jesús y el texto que le declara directamente a Satanás en la tentación, en Mateo capítulo 4, está declarando que las palabras que él dio, específicamente en el Antiguo Testamento, en este momento de la historia, las palabras que él había dado para el Antiguo Testamento, las palabras que hoy ha dado para nosotros en el Nuevo Testamento también, son palabras que dan vida. Primer concepto. Y esto yo creo que es la base. Las palabras de la Biblia nos dan vida. Y si queremos tener vida y vida en abundancia, debemos escuchar a Jesús, debemos aceptar a Jesús y entonces encontraremos vida y vida en abundancia. Jesús citó, el escrito está
no solo en las tentaciones con Satanás, sino en una argumentación completa. Pero quiero llevarlos a pensar en esto. Cuando Jesús estaba en el momento más... Cuando Jesús estaba débil, cuando Jesús estaba siendo tentado, cuando Jesús tenía una gran necesidad, lo que vino a su mente, podemos decirlo así, fue la Biblia. Te pregunto a ti esta mañana, cuando tú eres tentado por Satanás, tienes tentación, cuando, cuando yo soy tentado, cuando yo estoy pasando una necesidad de hambre, cuando yo estoy en problemas, realmente para mí, lo primero que me viene a la mente es la palabra de Dios. Debería ser. ¿Sabes por qué? Porque ahí podríamos ser fortalecidos y recibir aliento y vida. ¿Por qué? Porque mis hermanos, Jesús dijo que su palabra es vida, es aliento, es fortaleza. Mira, hay veces, bueno, el tema de las tentaciones es un gran tema. Pero quiero resaltar otro punto aquí importante. Primero, de lo que estoy resaltando de este pasaje es que en los momentos difíciles, lo que vino a la mente de Jesús fue la Biblia, la palabra de Dios, esa palabra que da vida. Y viene a su mente en ese momento difícil. ¿Por qué? Porque allí encontramos promesas. Encontramos la promesa de Dios, un Dios fiel que cumple y que dice, yo te voy a cuidar, pero adórame solo a mí. Así dijo Jesús en la tentación. Así que no solo en la tentación, en el momento difícil, debe de venir la Biblia a nuestra mente, la palabra de Dios a nuestra mente, sino que deben de venir a nuestra mente las promesas de Dios y seremos fortalecidos. Yo puse un pasaje, un pensamiento que se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 136. Yo lo puse en Facebook esta semana, no sé si lo vistes. Dice el texto, el tentado no mire, así dice el texto, el tentado no mire a las circunstancias o a su propia flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino al poder de la palabra de Dios, cuya fuerza es toda nuestra. Te lo repito, ya analizando. Dice que nosotros cuando somos tentados no debemos ver las circunstancias en las cuales nos encontramos. No nos podemos ver cuán débil estamos. Ni darle prioridad, no, es que Satanás es fuerte. No, sino que nosotros deberíamos, dice, sino que nosotros deberíamos de venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de venir a nuestra mente. Y al venir la palabra de Dios a nuestra mente, lo que debe de hacer en nosotros nos debe fortalecer, debe traer fuerzas por sus promesas, al darnos cuenta que Jesús ya venció. Esto es, para mí, es de gran importancia y de gran relevancia, que nosotros, cuando somos tentados como fue tentado Jesús, no deberíamos pensar en que, ay, sí, Señor, tú sabes que yo soy débil. No, sino que por el contrario, deberíamos de darle lugar a la palabra de Dios, a la Biblia en nuestra mente, y entonces nos veremos fortalecidos. Eso es importante que puedo sacar en este espacio del escrito está de la tentación de Jesús. Pero quiero avanzar un poco más.
Gracias por los que se han conectado, compartan este video. Sí hay problema de transmisión, no puedo parar en este momento, pero lo voy a hacer para el sermón, voy a hacer un cambio a la transmisión directa y con la ayuda y con la bendición de Dios para que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque ya hemos estudiado y estamos estudiando que esta palabra es viva, nos da vida. ¿Por qué nos da vida esta palabra? Porque está inmerso Jesús en la palabra. Buenos días, feliz sábado a todos. Que Dios pueda bendecirnos en este estudio que estamos teniendo de la lección de escuela sabática. Como les repito, si hay problema de interrupción y ustedes quieren volver a oír este tema, lo voy a grabar, lo estoy grabando, lo subo a YouTube y ustedes lo pueden ver sin interrupción. Pero sigamos con el estudio en esta mañana. Y no quiero referirme a toda la lección porque algunos la hemos estudiado toda la lección de escuela sabática, solo algunos puntos. Por eso quería resaltar el primer punto, Jesús declarando que la Biblia es vida y mostrándonos en la tentación cómo la Biblia nos puede fortalecer a nosotros, cómo la Biblia puede fortalecernos en un momento de necesidad. Pero quiero ir a un pasaje más en esta mañana. Quiero ir a un pasaje más en esta mañana que es que siempre ha sido muy emocionante para mí leerlo y al risible y estaba en la lección Lucas capítulo 24, el famoso pasaje del camino a Emaús. Lucas capítulo 24. Dice Lucas capítulo 24. Ustedes conocen el pasaje cuando van camino a Emaús los discípulos y Jesús y se encuentran con Jesús, no conocen a Jesús. Teológicamente ahí hay un elemento: Jesús se ocultó, ellos no lo conocían por falta de fe, porque no creían que iba a resucitar. Teológicamente ahí hay elementos que llevan a diferentes pensamientos. ¿Por qué los discípulos en el camino a Emaús no conocían a Jesús? Uno de los pensamientos que más me preocupa a mí es el hecho de que algunos sostienen de que ellos no conocían a Jesús porque le faltaba la fe, no creían que Jesús podía andar allí con ellos. Así que podía parecerse cualquier otro físicamente que se parecía a Jesús, pero al fin y al cabo no tenía relevancia para ellos. Falta de fe. Que la fe no nos falte para que no perdamos de vista a Jesús en los momentos difíciles. Ellos estaban pasando un momento difícil, ya lo hemos visto o pensado en otros momentos. Ellos estaban pasando un momento difícil, todas sus esperanzas se habían venido abajo y ahora iban camino a Emaús. Pero dice allí de que Jesús se encontró con ellos. Estoy en el capítulo 24 de Lucas. Cuando nosotros llegamos al versículo 44, dice: luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y por qué quiero leerles este pasaje? Porque Jesús dice, y vamos al principio del repaso, dijimos de que la palabra es vida. La palabra de Dios da vida, porque no solo de pan físico vive el hombre, sino que de la palabra que sale de Dios. ¿Cómo es que la palabra que encontramos en la Biblia nos da vida? Aquí está la respuesta. Porque desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y hoy podemos certificar también, y a través de los apóstoles, de los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, todos
nos hablan acerca de Jesús. Él es el centro, Él es la línea, Él es el hilo que une toda la escritura. Es la revelación perfecta del amor de Dios para con nosotros. Es Dios mismo con nosotros. Por lo tanto, este es para mí muy importante que lo veamos de esta manera. Cuando nosotros leemos la escritura, nosotros tenemos que ver a Jesús para entender correctamente la escritura. Y Jesús valida la escritura y toda. En esta semana, viendo los repasos de lección y estudiando este tema, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia, encontré de que existe, y así la pueden buscar ustedes también en YouTube, en Google o en cualquier página de internet. Ustedes pueden poner en el buscador, ustedes pueden poner Biblia hebraica. Existe la Biblia hebraica, la Biblia hebrea, pero así la pueden encontrar. Y la división de la Biblia de los hebreos, hebraica, es esta. La ley de Moisés, que no son los 10 mandamientos. Al referirse a la ley de Moisés, a los escritos de Moisés, son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y los profetas, no hay discusión alguna, todos los profetas del Antiguo Testamento, y hoy ya tenemos profetas en el Nuevo Testamento, y los salmos. Y la Biblia de los hebreos estaba dividida en estos 3. Y Jesús con este texto validó de que era palabra de Dios para nosotros, que es una guía segura para nuestra vida, que es palabra que nos va a traer vida, y no solo una mejor vida hoy por los consejos, las instrucciones, la guía que nos da, sino que nos va a dar vida y vida eterna. Otro detalle más, pero yo sé que algunos están conectados. Ok, estoy revisando Sí, mis hermanos, les pido las disculpas. Hice un cambio en el sistema de transmisión y yo creo que me está dando este problema. Como les repito, este segmento yo lo voy a subir ya grabado, sin interrupción. Ustedes lo pueden analizar posteriormente. Pero ya para el sermón de las 11:20 ya voy a dejar de transmitir de esta manera y lo voy a hacer como lo estaba haciendo anteriormente. Yo sé que anteriormente también ha habido interrupciones, pero creo que ha sido menos que en esta ocasión. Así que para el sermón, para la meditación de esta mañana, a las 11:20, lo voy a hacer de una manera directa para que podamos ser mejor alimentados. Es mi deseo, sinceramente, mis hermanos. Esto lo hago con ese deseo, de que seamos alimentados de la palabra de Dios. No tengo otro propósito más. Estoy hasta asombrado cómo Dios puede usar los medios y, bueno, ¿por qué no decirlo? Me puede usar a mí para dar aliento, como me han puesto allí en algunos mensajes, en algunos textos que me han enviado para fortalecer la fe, que ha sido el propósito. Así que sigamos. Perdón por las interrupciones. Sigamos, porque falta un tercer elemento que dije que esta mañana deberíamos de tomar en cuenta. Me tomé una tarea extra. Me tomé una tarea extra. Ok, pero voy a aclarar. No me puse a contar yo los versículos. Busqué cuántos versículos existen en el Antiguo Testamento, cuántos versículos existen en el Nuevo Testamento, cuántos versículos existen, cuántos versículos existen en toda la Biblia. Esta fue una tarea diferente que me puse porque en la lección de escuela sabática, en el día jueves,
nos daban un respaldo hablándonos acerca de la cantidad de versículos que que los apóstoles, que los escritores, porque ahí está Lucas, que los discípulos, Pablo, del Nuevo Testamento, emplearon y con ello validaron la escritura como palabra de Dios. Hechos 4:24, Hechos 13:32 al 36, Romanos 9:17, Galatas 5:8. Nos dieron diferentes textos, pero nos hicieron ver de que hay 2688 referencias de texto bíblico en relación al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. De allí mi cabeza dio vueltas, mis hermanos, mi cabeza dio vueltas. Y les voy a dar un dato que me sonó muy interesante. En total la Biblia tiene 31.104 versículos. 31.104 versículos. En el Antiguo Testamento existen 23.146 versículos. Y en el Nuevo Testamento tenemos 7.958 versículos. El comentarista de la lección, el escritor de la lección, nos hablaba de que 2.688 son los versículos directamente citados en relación al Antiguo Testamento. Así que ya no son 7.958 versículos, sino que ya vienen siendo 5.300 y algo de versículos reales en el Nuevo Testamento. Pero aún allí, porque los otros son copia del Antiguo, pero aún allí nosotros tenemos que hay referencias que no son versículos, pero hay referencias al Antiguo Testamento, y el libro de Hebreos es el ejemplo más claro de referencia tras referencia del Antiguo Testamento y como validación de la Escritura. Pero este dato es el que quiero hacer ver. Si nosotros hacemos una matemática, yo sé que a algunos no les gusta la matemática. Ok, si hacemos una matemática, 2.688 versículos que se citan en el del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entre 7.958 nos da el porcentaje de versículos que se cita en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Así que el 33% de lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, estamos leyendo el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? No solo la validación del Antiguo Testamento de la Escritura de parte de los apóstoles, de parte de Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo es eso lo que debemos referirnos o hablar, sino el hecho, pues, y esto lo digo, sí lo he oído, hay algunos que dicen que ya no tiene validación el Antiguo Testamento. Voy a presentar otra argumentación. Toda la Biblia es escritura inspirada. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza fue escrita. Así que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. El Nuevo Testamento es una aplicación a la vida práctica de lo que sería lo que se había dado como escritura en el Antiguo Testamento. Bueno, esta es otra argumentación. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros estamos leyendo 33%, estamos leyendo del Antiguo Testamento. Estamos leyendo toda la Biblia. O debemos leer toda la Biblia. Jesús dijo que no solo de pan vamos a vivir, sino que vamos a vivir también de la palabra de Dios, de toda la Biblia. Una argumentación más o un argumento más. Mis hermanos,
Veámoslo de esta manera. El Antiguo Testamento es una base, es una escritura, es una historia, es una legislación de Dios para la humanidad. Hay palabras inspiradas o de inspiración, palabras poéticas. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero eso es una base en la cual cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos, número uno, la interpretación en Jesús mismo y en los apóstoles en Jesús de lo que no se podía entender del Antiguo Testamento. Así que si hay algo que nosotros no podíamos entender en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de la escritura de la vida de Jesús, principalmente, y de la escritura de los apóstoles, basada en la experiencia que tuvieron con Jesús, entonces nosotros podemos entender lo que es los pasajes, mejor dicho, del Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es una base, pero el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo Testamento. Es una aplicación práctica del Antiguo Testamento. Allá se dijo que iba a venir el espíritu de Elías a preparar el terreno para la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos lo encontramos en una forma aplicada, práctica en la vida de Juan el Bautista y de todo aquel que prepare el camino para que nos encontremos con Jesús. Así que el Antiguo Testamento es una base, es una declaración donde Dios nos habla y que hay cosas que no llegamos a entender, pero por eso se escribe el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos entender el Antiguo, podamos tener interpretación del Antiguo, aquella oveja que se sacrificaba y que muchos han cuestionado por qué sacrificar tantas ovejas. Ese es otro tema. Porque el propósito de Dios no era que se sacrificaran tantas ovejas. El propósito de Dios era que el que llevaba la ofrenda le doliera en su corazón matar a la oveja y por amor a no matar a un animal inocente dejara de pecar. No era de que se aprovecharan de las ovejas y que porque había muchas ovejas había que pecar, no. Ese no era el propósito de Dios. Siempre nosotros tergiversamos el propósito de Dios y por eso el tema que vamos a tener esta mañana, cambio de planes. Ese es un tema que me ha tocado mi corazón. Mis hermanos, así que el Antiguo Testamento, la escritura de los profetas, la escritura de Moisés, la escritura sapiensal que le llaman, que son los salmos, Eclesiastés, Proverbios, toda la escritura esa. Hoy en el Nuevo Testamento tenemos una aplicación práctica, una interpretación de todo eso para nuestra vida, porque Dios desea que quede claro en nosotros cuál es su revelación. Dios quiere que esté claro en nosotros quién es Él, que por todos los medios entendamos quién es Él. Dice la Biblia, dice la palabra, que Él se reveló de muchas maneras y hasta mandó a su Hijo para que nosotros conozcamos. ¿Y qué debemos conocer? Su amor, mis hermanos. Y esto es una base que vamos a dejar para continuar con el estudio, porque el estudio es cómo interpretar la Biblia. Ya dije que para interpretar la Biblia, Jesús es la línea central y el punto central, sin discusión alguna. Pero también para interpretar la Biblia no solo es interpretar un texto, como lo hizo Satanás. Satanás le dijo a Jesús, ¿verdad? Solo con un texto escrito está. Y Jesús le aclara, mira, toda la Biblia no es eso. La Biblia es más que eso. Y esa es la próxima, el otro principio que debemos tener claro. La Biblia, como lo hemos dicho, se interpreta a sí misma, pero no en un texto, se interpreta en toda la escritura, como Jesús le mostró a sus discípulos allá
camino a Emaús y posteriormente reunidos. Mis hermanos y amigos, la palabra, quiero cerrar con esto. La declaración de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, es una palabra central para que nosotros nos motivemos a estudiar la Biblia. ¿Cuál fue esa palabra? No solo de pan vivirá el hombre. Nos preocupamos por el alimento. Y está bien. Pero también debemos preocuparnos por alimentar el espíritu, por alimentarnos espiritualmente, por alimentarnos de la palabra de Dios, que es el que realmente nos da vida. Escuchaba de un pastor, y yo sé que algunos lo escuchan también, porque he oído a mis amigos y hermanos comentar del pastor Porte. En una de sus predicaciones le decía a la congregación, ¿cuántas veces comen al día? ¿Ustedes me pueden contestar ahí? ¿Cuántas veces comen al día? ¿Cuántas veces comemos al día? Bueno, debemos comer 3, otros han mejorado y comen 2 veces al día, otros han empeorado y comen 1 vez al día desde que se levantan hasta que se acuestan. Y entonces él decía, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo en el día? Ok, básicamente 3, los que han mejorado 2. Básicamente 3 veces alimentamos el cuerpo físico. La pregunta entonces se extiende, ¿cuántas veces alimentas tu espíritu? Lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Cómo vamos a ser espirituales si no alimentamos el espíritu? ¿Cómo alimentar el espíritu? Ustedes lo saben, ya lo hemos dicho, ustedes lo han estudiado. La única forma como nosotros podemos alimentar el espíritu es a través de la palabra de Dios. Y esta mañana quiero repetir algo que se me olvidó. Al cerrar la lección se me olvidó el sábado pasado. Hay 3 propósitos para este trimestre. ¿Se recuerdan de ellos? Yo creo que a mí se me habían olvidado, pero hoy los voy a retomar. Hay 3 propósitos. El primero es estudiar la Biblia. El segundo es vivir la Biblia. Y el tercero es compartir la Biblia. Así que hoy recuerden, vamos a estudiar la Biblia para que podamos tener vida, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Hemos de estudiar la palabra para que podamos vivir la palabra, vivir aquí en la tierra mejor y muy pronto con Jesús por la eternidad. Y debemos estudiar la palabra para compartirla con otro. Y vamos a compartir vida, aliento, esperanza, consuelo. Oh, tanto. Por lo tanto, no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Quiero terminar con uno de los pensamientos que subí en Facebook, el cual dice, el Salvador Jesús venció para enseñar al hombre. Lo pongo en pantalla. El Salvador venció, Jesús venció, para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal. Mis hermanos, mis amigos, que nosotros podamos, a través del estudio de la palabra, que nosotros podamos, a través del estudio de la Biblia, que nosotros podamos recibir esa vida que la recibimos de Jesús, pero también recibir el argumento necesario para poder vencer el mal.
y obtener la victoria que Jesús nos ha dado al morir en la cruz del Calvario y al resucitar por ti y por mí. Oremos esta mañana. Señor, en esta mañana venimos a ti nuevamente con el deseo y propósito de que implementes en nosotros el deseo y la buena voluntad de estudiar tu palabra. Pero no solo de estudiarla, sino de vivirla. Y luego que la compartamos con los que están a nuestro alrededor. Y que todos juntos podamos tener vida en ti desde hoy y por la eternidad. Danos tu bendición, danos tu espíritu al entender tu Biblia, danos tu espíritu para motivarnos a estudiar tu Biblia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Suspendo un momento. Voy a hacer el cambio de forma de transmisión para que no haya más interrupción o que haya menos interrupciones. Pero al regresar, 11:20, 11:15, vamos a estudiar la palabra de Dios. Tengo algunos pasajes de la palabra de Dios de estudiar esta mañana y bajo el tema cambio de planes. Dios al control de tu vida. Dios está al control de nuestra vida. ¿O no? ¿Hay cambio de planes en tu vida? Meditemos en los planes de Dios esta mañana y lo vamos a hacer bajo una meditación, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Interrumpo esta transmisión. Copien esta transmisión, mándenla a muchos para que la palabra de Dios se conozca, para que la fe de muchos se fortalezca y se cumpla una de las condiciones para que Jesús venga. Será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces Jesús viene. Yo quiero que Él venga. Ayúdenme, por favor. Compartamos la palabra con todos. Que el evangelio se predique al mundo. Necesitamos que Jesús venga. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios me los acompañe. Y nos vemos en unos 10 minutos con la meditación de este sábado de la mañana. Cambio de planes. Dios al control de tu vida. Bendiciones a todos.